Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Alicia Recetas. ¿Te gustan las tartas suaves, cremositas, fáciles de hacer y que además no necesitas horno para prepararlas? Pues hoy vamos a hacer una deliciosa tarta de nata portuguesa que cumple con todos los requisitos. Bueno, vamos a ver cómo preparar esta deliciosa tarta en casa, pero antes quiero darte las gracias por estar siempre al otro lado y si es la primera vez que visitas el canal te animo a suscribirte. Los ingredientes que necesitamos son 500 ml de nata para montar o crema para batir, 200 gramos de galletas María hojaldradas, 350 gramos de leche condensada, 100 gramos de mantequilla sin sal, 125 ml de leche, una cucharadita de canela molida, 8 láminas de gelatina neutra y 100 gramos de galletas de canela. En primer lugar, trituramos las galletas en la picadora, o si quieres también lo puedes hacer con una bolsita y un rodillo. Luego volcamos las galletas trituradas en un bol y le ponemos una cucharadita de canela molida. Removemos para que se mezcle bien. Después derretimos la mantequilla en el microondas o al baño María, se la añadimos a las galletas trituradas y mezclamos hasta que todas las galletas estén bien impregnadas de mantequilla. Una vez que consigamos una mezcla que al apretarla se quede un poco compacta, ya estará lista. A continuación, en un molde desmontable ponemos las galletas trituradas dentro y presionamos bien con una espátula o una cuchara para que quede una capa compacta que cubra toda la base del molde. El molde que yo estoy utilizando es de 23 centímetros de diámetro. Luego, en un bol con agua fría metemos las láminas de gelatina para hidratarlas. Mientras vamos a montar la nata. Para ello vertemos toda la nata bien fría en un bol grande y batimos durante unos minutos a velocidad media-alta hasta que esté casi montada del todo, pero que quede suave. De esta forma conseguimos que la tarta quede con una textura tipo mousse muy suave y rica. Después calentamos la leche y le añadimos la gelatina bien escurrida y lo removemos para que se disuelva. La leche tiene que estar bien caliente para que la gelatina se disuelva perfectamente. Una vez disuelta la gelatina en la leche, se la agregamos a la leche condensada y lo mezclamos para que queden bien integrados los ingredientes. Acto seguido vertemos esta mezcla sobre la nata que teníamos montada y batimos un par de minutos más hasta que la mezcla quede homogénea. Luego ponemos todo el batido sobre la base de galleta. Agitamos un poquito el molde y le pasamos una espátula o cuchara para alisar un poco la superficie. Este molde que estoy utilizando me encanta para tartas frías de este estilo, porque la base es un plato de cerámica en el que puedes presentar la tarta y al ser de silicona se desmolda súper bien. En la caja de descripción te dejo un enlace por si quieres echarle un vistazo. A continuación llevamos la tarta a la nevera un mínimo de 8 horas, o mejor hasta el día siguiente. La decoración típica de esta tarta es tener galleta molida por la superficie. Por eso también se le conoce como serradura portuguesa. Así que de la misma forma que antes, trituramos unas cuantas galletas y se las ponemos por encima. Yo he elegido galletas de canela porque le da un toque muy rico. Después, para desmoldarla, primero le pasamos una paletina o un cuchillo alrededor de las paredes del molde. Ahora, para continuar decorándola y que quede aún más bonita, le hacemos unos rosetones con nata montada, dejando un poquito de espacio entre cada uno de ellos. En la cajita de descripción te dejo un enlace a un vídeo donde explico cómo conseguir una nata extra firme para decoraciones, con muchos trucos y consejos.
Por último, para terminar con la decoración, en cada huequecito que hemos dejado vamos a poner media galleta de canela apoyada sobre la nata. Y aquí está el resultado, una deliciosa y preciosa tarta de nata portuguesa. Es una tarta muy suave, con un sabor riquísimo. Además, ya has visto los poquitos ingredientes que se necesitan y lo fácil que es de hacer. Así que sí o sí tienes que animarte a prepararla. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a darle a like y a que te suscribas si aún no lo has hecho. También puedes compartir el vídeo con alguien a quien creas que le pueda gustar. Hasta pronto, gracias.